los primeros cambios que hizo el Papa Francisco fue en el año 2013. Como era característico de los sumos pontífices hasta esa fecha, ellos se sentaban en un trono que era digno de un rey, que en algunas partes era enchapado en oro y en otros derechamente era oro macizo. Te pasaste. ¿Y qué es lo que manda a hacer él? A un artesano muy humilde, un sillón de madera, tremendamente austero, humilde como el que estamos viendo. Y tiene una razón de ser. Primero, no solo mostrar un exceso de ostentación. Mira, ahí está la diferencia, ¿cierto? Con Ratzinger a la izquierda. La diferencia igual. Que el ojo, él hizo los primeros trabajos que después continuó el Papa Francisco, que es una cosa igual un poquito que choca, ¿no? Así porque es demasiado ostentación. Pero mira, él... Y al lado, digamos, algo que, chuta, parece sacado de Chimbarongo. La austeridad misma. Absolutamente. Entonces, mira, ahora, Salfa, si analizamos el dúplex, tú ves la imagen del Papa Benedicto. El tamaño, imagínate. El tamaño. Mira esas figuras como esos ángeles que están ahí, así, como barroco, pero de oro macizo, da la impresión. Tremendo. O sea, y él saca todo el decorado de oro y deja el mármol que estaba atrás y limpia un poco, saca todo el accesorio, no solo eso, el agregado, lo que nos va con y pone el Papa. un sillón de madera con un alto respaldo, pero que vale ni la centésima parte de la silla que ustedes están viendo al lado izquierda de esa fotografía dúplex. Ahora, acá hay algo bonito, hay una razón de ser, no simplemente bajar la ostentación del oro por algo simplemente hecho de palo, sino que tiene que ver con que si yo me considero un discípulo digno del carpintero, ahí está citando a Jesús, porque José, cierto padre, obviamente tangencial de Cristo, era carpintero, se entiende, se sobreentiende como un linaje familiar que él también, Jesús, en sus primeros años, tuvo que aprender el oficio de carpintería. Entonces, un sillón más humilde le saca el oro y de alguna manera es una representación al mismo tiempo simbólica de Jesús en su estado mucho más austero y donde probablemente él trabajaba y tallaba madera. Entonces, mucho más correspondiente, esto se parece mucho más al discurso de la iglesia como debe ser. Claro, y Salfa, ¿de verdad la vestimenta tenía oro? Estaba cosida con hilos de oro. Exactamente, todo, sí. Pero espérate, si algunas veces los que son contrarios a la iglesia se burlaban cuando el Papa saludaba a la gente y se veía así el omega, así como de 80 quilates, bueno, no sé cuánto pesaría. Los anillos también. Absolutamente, exacto. Los anillos también es un tema que lo tenemos más adelante, que es uno muy distinto al de ahora. Los trajes papales también diseñados, no sé, por Versace, no sé quién. Oye, los zapatos, los por eso, autos. o sea, son millonarios. Bueno, ahí vemos. El departamento, ¿te acuerdas que el departamento? Sí, buen punto. Él hizo que en el fondo se redujeran los costos de ese departamento, que él no necesitaba ese casi penthouse lleno de cosas valiosas, etcétera. Bueno. Sin embargo, habían asesores que venían con otros papas que decían, pero ¿cómo vamos a dejar de lado esto? Oye, él ha sido mucho más tenemos austero. todo eso además que incluso él se va a ir a una casa como de huéspedes. Mira ese duplex, compara la vestimenta. Es una sotana común y corriente. El único que puede usar sotana blanca en la iglesia es el Papa, pero a diferencia de Benedicto, lo que tiene Benedicto sobre su cuerpo es un armiño. Claro. El armiño se comenzó a usar en la iglesia a partir del siglo XVI y se había dejado usar. Pablo VI dejó de usarlo y Benedicto lo volvió a colocar. El armiño versus la sotana simple. Pues, Alfa, una pregunta. ¿Y qué se hace con ese sillón que no se ocupa? No sé, se funde, se le dona... Mira, ahí lo tengo que juntar junto con el tema del anillo, pero respondiendo a tu pregunta, queda reciclado. ¿Se guardan? No, en esta ocasión no lo guardaron. Dice que él lo mandó a reestructurar y que parte del oro terminaron... Fíjate que no hubo una repartición propiamente tal, que sí se hizo con una Harley Davidson que le regalaron, con el automóvil anterior que él tenía, estamos hablando de autos de alta gama, pero en el caso del sillón, en algún momento se guardó y se desmanteló. Se guardó eso para ser ocupado próximamente en algo que sí amerite el uso de este metal precioso. Pero de alguna manera lo que hizo con la silla es como, espero que quien sea mi sucesor no vuelva a ventilar este tremendo trono que es digno de un rey en realidad. Eso te iba a decir, Salfa, que yo creo que todas las medidas que ha ido implementando el Papa Francisco, yo creo que no tienen vuelta atrás. O sea, cuando asuma otro Papa... ¿Se va a ver feo? En 20, 30, 40 años más, uno nunca sabe. Yo creo que va a ser muy raro que vuelva a demostrar todos estos lujos, porque ya nos hemos acostumbrado a una iglesia un poquitito más austera. Entonces, yo creo que ya esto es
que no hay marcha atrás en este irreversible. negocio. De todas maneras, no va a ser bien visto si es que alguien vuelve a que regrese el oro. Cuando fue el Papa Francisco, muchos se preguntaban si él iba a ser capaz de cambiar el Vaticano o el Vaticano lo iba a terminar cambiando a él. Y quien incluso dio una entrevista para una revista como National Geographic fue Federico Lombardo, que es el vocero del Vaticano, Lombardi, y que decía que a él lo desencajaba, lo descontextualizaba y le costaba mucho leerlo, porque con el Papa Benedicto era todo súper claro. O sea, esto, lo otro, alemán. Pero con el Papa Francisco nunca sabe con qué va a salir. Latino. Entonces, y además, lo que más le complicaba es que no todo el mundo maneja la información de lo que él hace. A una persona le cuenta esto, el secretario sabe lo otro, parcializa la información de lo que está haciendo. Entonces, él como vocero queda un poco desencajado porque nadie sabe realmente lo que él está, en qué está y qué decisiones está tomando. Bien pícaro, o es bien sabio al final, porque para poder ir con el Vaticano hay que tomar medidas más extremas y como la que está haciendo el Papa Francisco. Bueno, otra cosa que tiene que ver un poco, por un lado está el Papa Móvil, ¿cierto? Que es un auto blindado de una famosísima marca alemana, de otros también que han postulado para tener el honor de construirle el vehículo al primer mandatario de la Iglesia Católica. Pues bien, fíjese que muchas marcas, que algunas son aquellas que le hacen los autos a James Bond, el agente 007, y también una Harley Davidson que le regalaron, en donde él dice, uy, yo feliz que me hagan todos estos regalos, pero yo no voy a andar en esto tan costoso, si total un auto con 4 ruedas finalmente nos va a llevar a todas partes. Le pasaron un Lamborghini, finalmente, ojo, mira, ahí estamos con la Renoleta, oye, que le hicieron con símbolos papales. Tiene obviamente las características que son de la escudería, de la bandera del Vaticano, y él lo vio, lo aceptó, se rió, dijo, yo no me voy a meter ahí, no sé si qué, porque igual divertido ver al Papa arriba de una Harley Davidson con sotanas, lo encontraría como bueno, fíjate que él, como tú preguntabas, ¿qué hicieron con el sillón, con el trono? En el caso de estos autos de lujo, los remató. Y se hizo una repartición de la plata. Para que ustedes vayan entendiendo de cuánta plata estamos hablando, uno de estos vehículos que tanto le han regalado distintas marcas de lujo, logró rematarse en 210.000 euros. ¿Cuántos es eso? Imagínate, 202 por 7, 14, como 140 millones de pesos, una cosa así. Claro, más o menos, como 140 millones de pesos. Eso le costó más o menos 150. Sería muy extraño ver al Papa Francisco bajarse. No, es ridículo. Sería la moto, sería extraordinario. Claro. Sería como, ahora ni siquiera sacó la foto, ni no. siquiera fue a dar una vuelta, nadie dijo no, gracias y todo, pero chao. Oye, ahora la marca la hizo porque salió en toda, o sea, recuperó la publicidad con crece. Bueno, la verdad es que igual alguien podría decir, oye, pero el Papa austero tiene 2 autos. Él ocupa 2 automóviles. No, pero aquí se quita todo. Tiene el mismo auto que yo tuve. Exacto, porque los 2 autos que él tiene son impresionantes. Primero, debo decir que tiene un Ford Focus azul, ¿ok? Pero el más característico, y que es su regalón, es un Renault 4S de color blanco del año 80. Atención, espérame, Cata. Del año 84 y que tiene 300.000 kilómetros. No, la mía era del 80, no era tan nueva. No era tan nueva. Pero era idéntica. Oye, ¿sabéis que son los más aperrados que hay? ¿Y también tenía tanto kilometraje la tuya? Un poco más. Con esa me fui a las Scratch. Iba hasta las Scratch. Esa es la famosa. ¿Y es como una muestra de austeridad? 2 cosas. Austeridad primero que nada. Y lo segundo porque dice, este auto, al igual que el Lamborghini, me lleva también donde quiero ir. Y este es un auto regalón que lo tiene del año 1984 y que me acompañó en tantos de mis vicisitudes, en tantos de mis progresos, ¿cierto? Como un cura que terminó llegando a ser papa. Entonces yo le tengo cariño, como les decía. No lo ocupa mucho, pero es el auto que él utiliza cuando quiere andar solito y tiene 300.000 kilómetros. Ay, para que ustedes entiendan, si este auto lo vendieran ahora, de hecho no sé si se podría vender porque le tendrían que darle como 100 lucas, 120 lucas, una cosa a mí me costó vale más como repuesto y de colección nomás. Claro, más de colección hoy día. Es de colección, una joyita. Una joyita colección. Una joyita de colección. Joyita, único dueño. Así lo vendería claro. 300.000 kilómetros. Y te apuesto que está como tuna. O sea, te apuesto que los cambios asientos acá, ¿o no? Así, primera, segunda, tercera, cuarta y la reversa. Claro, que es como una palanca que uno saca, enchufa, y son muy raros. No, Claro, es sí. que además que las ventanitas son chiquititas y las butacas son enteras. Entonces te cabe harta gente. Entonces a mí me cabían todo. Yo por Es eso... un auto para carretear. Es una sí. Para el mirador. Para ir a las Scratch. Yo creo que, por ejemplo, si el Papa quisiera venderlo, yo creo que hoy día él, en su rol de
Papa ya no lo puede vender, porque se utilizaría como, por ejemplo, para sacar negocio, como para lucrar de su auto. A nivel de colección, ese auto debe costar más de $1 millón. ¿Alguien pagaría la Claro, porque es el auto. Es el auto del Papa. Por eso yo creo que tiene un significado atrás que mucha gente estaría dispuesta a pagar mucha plata por tenerlo. Imagínate después, no sé, pues lo ponía en un museo, un estilo como el Museo de la Moda que existe acá, que va comprando cosas íconos. Smithsoniano. Se tomó una revancha Lamborghini con esto, porque acordémonos que bajo el pontificado de Juan Pablo II, don Enzo Ferrari, poco antes de morir, el dueño de la escudería Ferrari, le regaló al Papa un cabalino rampante en hermoso color rojo, y el Papa Juan Pablo II dio una vuelta en él sobre él. No, y con la música tocha, un reggaetón. Entonces, se tomaron revancha. Todos habían competido, pues. Ahora, la pregunta del millón. A ver, quiero hacer una breve encuesta. Quiero cifras acá. Ya. Primera pregunta. ¿El Papa recibe sueldo? Si la respuesta es positiva, me gustaría que me dijeran cuánto creen que gana el Papa, Cata. Yo creo que recibe un sueldo, por supuesto. ¿Cuánto sería, crees tú? Me pillaste. Más o menos. Desayuno, almuerzo, 11 y comida. Y alojamiento. ¿1 millón de pesos? No tengo idea. ¿1 millón de pesos dicen por acá? Yo digo 4 millones de pesos. Yo sé que Donaldo no le pregunto, porque yo sé que el hombre sabe. ¿Usted? Yo creo unos 12 millones de pesos mensual. Ok, claro, como 1 millón mensual, ya. Yo creo que 500.000 pesos. Como 500.000 pesos. Ok, atención con la sorpresiva respuesta. El Papa no recibe salario alguno. No. Sin embargo, él tiene, por así decirlo, una cuenta de crédito donde él, en caso de necesitar plata para algo, él pide nomás. Dice, ¿saben qué? Me gustaría... No como sé. un hijo a un padre. Claro, por ejemplo, exactamente. Dice, ¿saben qué? Me gustaría tener una casita de campo de retiro para hablar con ciertos grandes, digamos, en términos de jerarquía de la iglesia, para hacer un seminario personal. Algo distinto a lo que hacemos comúnmente, y me gustaría tener un campito y una casa. Él lo pide y se lo pasan. Sin embargo, él tiene unos gastos que él ha tratado de reducir al mínimo, que incluye parte de un consejero, alguien que le lleva como secretaria, obviamente, su agenda, un chofer, la benzina para el auto, un guardaespaldas donde él trata de, obviamente, de meterlo en su contabilidad. El caso es que entre suma y resta, él gasta, pero que es lo mínimo, que incluye también su alimentación, 2 millones de pesos chilenos mensuales. Que nunca ningún otro papa en la historia había gastado No, tampoco. pero que eso gastaban por hora algunos. Claro, igual si pensáis, Salfa, lo que tú decís, como son cargos vitalicios, o sea, hasta que él muera. Lo que él necesita se lo Claro, dan. lo que necesita se lo van a dar de por vida. Listo, quiero. Claro, a lo que voy, que él se procura de no gastar más de 2 millones de pesos mensuales, que no son para gastos Incluyendo los personales, servicios. sino son el servicio que lo rodea, como el chofer, por ejemplo. O sea, para pagar los sueldos. controladito. Oye, Claro. me encanta, ¿sabes? Me encanta que tenga esa parada, digamos. esa coherencia, porque también tú estás representando a Jesús, a Dios, o sea, algo que es totalmente espiritual, entonces no puede ser tan No, y te acerca al pueblo. Cuando tú vas a alguna iglesia en Europa y salen y ves esos altares de oro macizo y que sale una plaquita donado de manera amistosa por los pueblos originarios de América, y tú sabes que la manera amistosa fue amistosa y que tampoco fueron donados por la buena onda, y veis esos altares de oro y esos excesos y esos lujos. Incluso cuando tú estás en la Plaza San Pedro y veis el Vaticano, te choca. Porque las coronas de los reyes en el fondo es demasiado ostentoso. Es demasiado ostentoso. Entonces, lo que ha hecho de alguna manera el Papa Francisco desde que se instaló en el Vaticano, uno es pelear por los niveles de corrupciones y negocios oscuros que se decía que habían de la curia. Y dos, mostraron una iglesia mucho más cercana, más austera y menos lujosa. Porque en el fondo no te pueden decir a ti que tú ayudes al prójimo si tú veis estos altares de oro y gente muriendo de hambre. Es que ¿sabes qué? Es más esperanzadora. Yo siento que la iglesia católica ya no te puede separar, porque antes, si no estabas casado, no podías entrar a un colegio católico, si no estabas bautizado, o sea, finalmente son puras trabas. En vez de acercarte y hacerte mucho más, no sé, tener más fieles a la iglesia católica, te separan. Acuérdate que el Papa es el vicario de Cristo. Sí. Por tanto, como vicario de Cristo, él encarna el mensaje del Salvador. En consecuencia, el mensaje del Redentor, el mensaje del Salvador, que sobre él está depositada, y además él es infalible en materia de fe. Por lo tanto, no una representación menor, él es infalible. En materia de fe, para los católicos, él es infalible. Entonces, el mensaje que está dando, volvamos a nuestros orígenes. Claro, lo que dice no admite equivocación. No admite equivocación, es infalible. En materia de fe, el Papa es infalible. Entonces, si el carpintero
consagró el pan y el vino en una copa de greda o de madera, ¿cómo yo voy a estar consagrando en un cáliz de oro? Maestro, usted acaba de entrar en el siguiente punto de inflexión para entender el perfil de este papa que ha sido 2 veces portada de la Rolling Stone. Así de popular este hombre que ha venido a echarle un bálsamo, a echarle una vacuna a la Iglesia Católica que claramente estaba muy en descrédito y con una baja de popularidad tremenda, la más asesina que le ha tocado a esta rama del cristianismo. Porque vamos al cáliz. Antiguamente los papas tenían ¿qué? Una copa de oro enjollada donde ya no sabían dónde cresta meterle una esmeralda o una perla negra, porque ya no le cabía nada. Te juro que sí, que uno la agarraba y como que te clavaba los dedos, así como de tanto diamante y todo lo demás. Entonces él dijo, compadre, esto no puede ser. Hay que tener cierto respeto por los metales nobles, pero me bajan, obviamente, el costo de esta copa ahora. ¿Cómo es? ¿Cómo lo hace? Se lo pidió un argentino, ni tonto. Un argentino, ya le voy a decir quién y cuáles son las características del cáliz actual de este gran papa que nos visita la próxima semana. ¿Pero cuándo? A la vuelta de esta breve pausa comercial. Estamos en el punto del cáliz, ¿cierto? Que es esta copa simbólica, que es donde se comparte, donde se distribuye la sangre de Jesús, como bien está citado en uno de los evangelios. Es parte importante dentro de la última cena, ¿cierto? De este pan comeréis, que es mi cuerpo, y mi sangre beberéis, que la sirve en esa copa que claramente es bastante más humilde. Lo que estamos viendo es la nueva copa papal. Papa Francisco agarró la copa de oro, enjollado hasta decir basta, era puro blin blin. Era así lo más regatonero que podéis pensar en la copa anterior. Y él, ¿qué es lo que hace? Llama a su país natal, Argentina, y finalmente se comunica con un señor llamado Juan Carlos Palarols, humilde artesano orfebre de nuestro país vecino, y le dice, hágame una copa, pero de plata, piolita, sin no de dorra, exactamente, donde pesa poco más de 1 kilo. Ahora las palabras del Papa Francisco son directas al callo, donde dicen, ojo, vamos entendiendo algo. Lo importante del cáliz es lo que transporta, no de qué está hecho. Así que en parte del ritual católico tiene que ver con repartir la sangre de Cristo, el vino que se convida, no que esto esté enjollado de oro, digamos, y que toda la gente la mire y se ponga a calcular cuánto vale. Entonces es bonita, pero es austera, y la mandó a hacer a un humilde artesano argentino, fíjate. Además que está tallada, me parece que es de buen gusto. El otro era tan ostentoso que llega a ser de mal gusto. Dentro del cáliz se produce el momento más importante de la fe católica, porque ahí se produce la transmigración. Exacto. El vino se transforma en la sangre de Cristo. Entonces es muy importante el contenido. Mediante la invocación que hace el sacerdote, levanta el cáliz, invoca, recibe en ese instante la voluntad divina a través de su intercesión, y ese vino pasa a ser en ese momento la sangre de Cristo. Se llama transmigración. ¿Y qué pasará con el cáliz anterior, este que era tan como rococó y lleno de joyas? ¿Lo habrá donado quizás como el auto o queda guardado dentro creo que hay de un museo también en el Vaticano? Claro. No sé. Sí. Existe, ¿no? Sí. Yo me acuerdo de que existe, que de hecho hay algunas como salas donde se exhiben cosas de papas antiguos. Por eso yo pensaba que el tema del trono era imposible como que lo desarmaran. Se supone que eso hicieron, porque no está en exhibición. Claro, porque finalmente yo imagino que mientras más años pasan, más valor van adquiriendo un valor histórico. No, y además que todo esto está asegurado, y las compañías de seguro que tienen aseguradas las joyas del Vaticano, que no son pocas, exigen ciertas medidas de seguridad. Además, Ahora, cabe entender de que cuando el Papa, ya con todas sus facultades, ya asumiendo el puesto que le corresponde, mandó a hacer este cáliz, que entiende, igual uno dice, pero es de plata. O sea, es que no tiene comparación. ¿Usted quiere ver cómo era el otro? Porque los primeros días del Papa llegó a hacer misas con el anterior cáliz, porque obviamente no es que llegó, ya me sacan esto y me ponen otro. Entonces él tuvo que aceptar el cáliz original que venía trayendo Ratzinger. Ahí está. No, te pasaste. No, se pasó. Hoy me encantó, a mí en todo caso. No, sí. Vodka naranja. Tómate un vinito en esa. Debe ser muy pesado. Muy pesado. Te pasaste, absolutamente. Creo que tiene cosas por dentro, también tengo entendido. Así si pesa 1 kilo la de plata, imagínate cuánto debe pesar ese, que tiene joyas, o sea, tiene piedras y además de oro macizo. O sea, claro, el actual pesa
pesa 1 kilo 340 Por eso lo levanta con 2 manos. El de plata. No, el otro, claro, el otro a 2 manos se te cae. Claro. O sea, tenés que hacer ejercicio con ese cáliz. Claro, dicen que la diferencia de precio es abismante. Dice que no hay comparación. O sea, dicen que el cáliz de plata que tiene actualmente son casi como estos adornos que uno puede comprar en estas ferias artesanales medias cuiconas aquí. Claro. Pero el otro, claro, está lejos de cualquier bolsillo de un ser humano común. Yo creo que es invaluable. ¿No? Es invaluable. Y en términos históricos, valioso. imagínate. No, es como un cuadro de Da Vinci, así como ya no es la pintura en sí. No tiene... Vale millones. La Mona Lisa, ¿no? Hollywood se hizo cargo de esto, incluso con la saga, ¿no es cierto? El último grial, ¿te acuerdas? Que de veras. se dedican a buscar dónde está, es un misterio. Porque ¿qué pasó con el vaso? Que era o era de madera o era de greda, donde Cristo efectivamente transformó, ¿no es cierto? El vino dijo, bebed y comed de todos de él, porque esta es mi sangre que será derramada por los tórtolos. Entonces, ese cáliz, esa copa, que en la última cena tiene que haber sido o de madera, o de greda, o de arcilla, ¿dónde quedó? Exacto. De hecho, fíjense que la lo que estaba trilogía del diciendo Pedro. Donaldo, y aunque parezca así como un poquito popular, en la tercera película de Indiana Jones, ¿cierto? De Harrison Ford, están buscando porque quien bebe de ese vaso obtiene la vida eterna. Entonces, como que hay una prueba donde sale muchos Kate Blanchett. hay unos como ese, costosísimos, y hay distintos vasitos, y Indiana Jones tiene que decidir, porque si te equivocas te mueres, y él dice, chuta, ¿qué vaso, qué copa hubiese ocupado el humilde hijo de un carpintero? Y agarra uno de palito, uno así que es un cuadradito tallado de un arbolito nomás, y ese era. Claramente, si estamos hablando de gente pobre, rodeado de pescadores, a diferencia de José Arimatea, que era, digamos, un millonario de la época, el hombre vivía a patita pelada, o sea, era un hombre, digamos, cercano al pueblo y todo lo demás. Entonces él, si es que en caso de como está descrito en la Biblia, cuando reparte, digamos, su sangre a partir del vino, tiene que haber sido nada, pues una cosa que vale lucas la docena de esos vasos hoy en día, digamos, bastante barato. Pero como dice el Papa, lo importante es lo que contiene, no de qué está hecho el cáliz. Ahora, algo curioso, por tradición, y esto fue así por los siglos de los siglos, amén, igual, hasta que llegó el Papa Francisco, los zapatos. Todos los papas tenían que usar zapatos rojos. Ojo, esto tiene un simbolismo en particular. ¿Por qué? Es en honor a la sangre derramada de los mártires históricos de la Iglesia Católica. Todos aquellos que no doblegaron su fe, que fueron torturados, asesinados, y de repente a todos les pasaban estos zapatitos rojos. Ojo, estos zapatos rojos lo hacía una empresa, obviamente, que era de una alta gama, en donde nunca, esto fue lo que nunca nadie pudo descubrir, cuánto costaban. Pero se habla que es del orden de 1,5 millones, más o menos, y todo más. El par de zapatos rojitos. ¿Pero por qué tan caros? Porque son de diseñadores. Claro, porque están hechos a la medida y todo. Por ejemplo, un zapato más o menos bueno cuando uno va a una zapatería inglesa, por ejemplo, donde uno te mide en el pie y en 1 mes y medio más te tiene el zapato que tenés que ir a buscarlo. Por ejemplo, me tocó acompañar a algunos colegas con bastante más poder adquisitivo que uno, que le hizo un regalo a su marido y costaba 450.000 pesos el zapatito, ¿ok? Entonces dice que esto costaba como 1,5 millones, pero nunca se pudo calcular, porque tiene una hebillita de oro. Y siempre rojos. Y siempre rojo en honor a los mártires, como la sangre derramada. Y viene el Papa y dijo, no, que voy a ocupar esto muy caro. Entonces hace dos cosas. De partida, ya que estamos hablando del color rojo, una zapatilla. Me sacan la alfombra roja. Yo no soy una estrella de rock. Yo no soy una celebridad. Yo no voy a recibir el Oscar. Yo no voy a recibir un Emmy. Entonces cuando yo camine por el cemento nomás. Me sacan la alfombra roja. Y los zapatos carmesí, los zapatos rojitos, fuera. Bueno, ¿y qué voy a usar? Unos zapatos negros que tengo, así que son bastante buenos, de cuero ahí, que siempre ocupo. Unas zapatillas Converse. Claro, entonces, no, fíjate que tiene unos zapatos negros, sí, pero de 30 luquitas, 35 luquitas, una cosa así. Claro, ropa de vestir normal. Ropa con cordones, zapatitos con cordones, zapatos clásicos, así con una punta más larguita, y ahí está, pero nada ostentoso. Ahora, la empresa que hacía los zapatos para los anteriores papas, estos rojitos costosos, nunca tampoco, como decía, quiso decir
cuánto costaba y también dejó de hacerlo. Dijo... cerró la fábrica. Cerró la fábrica, se le fue el quebró. Claro, porque igual decían nosotros, los que hacemos los zapatos del Papa, o sea, camina en el cielo, yo qué sé. No sé cuál sería su eslogan. Y lo otro de mí también que me llamaba la atención de papas anteriores eran los anillos. Esas tremendas joyas que usaban. Como los tuyos. No tengo Como los de nada. Gonzalo Cáceres. Exactamente. Bueno, fíjense que por todas las sucesiones papales, a esto aquí uno les va a dar un poquito de espanto. Era un anillo así, Sí, era así gigante. como el de Linterna Verde, así, pero te vas de oro. Así la joya, así la roca. De oro. Así como, compadre, si alguien le pide matrimonio con ese anillo... Te compadre, casáis al tiro. Claro, aunque sea... No, yo no me caso, pero te lo casáis, vendo. o sea, da lo mismo, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese anillo tenía la forma de bajo una cruz y de un pescador. ¿Por qué? Porque el primer papa histórico es San Pedro, que es un pescador. Él, de ahí Pedro, de piedra, ¿cierto? Le cambia el nombre Simón a Pedro, porque él es la primera piedra fundacional de la iglesia. Por lo tanto, se le reconoce como el primer papa. Ahora, este anillo era único. ¿A qué me refiero con único? Que para que no le falsificaran las cartas, las misivas del Papa, cuando típico ustedes verían en las películas que agarraba una cartita, le echaba esta vela y él con su anillo timbraba, cerraba la carta y también era como una especie de timbrecito donde él firmaba. Ahí lo estamos viendo. Además ¿okay? que Jesús representa la era pisciana, que es la forma del pez. Exactamente, si era pescador de hombres. Muy bien, en la época, obviamente, de Piscis, y ahora estamos en la época... Bueno, todo calza, amiga mía. Pero ahí lo estamos viendo. ¿Lo alcanzó a usar? Lo alcanzó a usar muy bien, Camila, en los primeros periodos, después cuando empezó a hacer todas sus reformas. Se dio cuenta que era chancho porque, mira, es grande, ¿o no? Enorme. Es como Calossi. lindo. Y aquí viene algo que te va a horrorizar, Connie. Cada vez que un papa moría, cada vez que un papa obviamente dejaba su puesto... ¿Lo enterraban con el anillo? No, peor. Como es único, lo agarraban, decían, ¿están todos presentes? Sí. Que entre el anillo del Papa. Él ya estaba sepultado, bendecido, enterrado, todo lo demás. A martillazo lo rompía. Mentira, se ¿por pierde qué? porque solo de ese Papa. No puede ser heredado. Destruye. O sea, se calcula que la cantidad de anillos destruidos, que por supuesto después lo ocupaban, fue a parar a la chapa de una dentadura. la tía rica, Yo la tía supongo. rica. Fue a la tía rica. ¿Cuánto le daría? ¡La tía rica! Claro. Fue al precio de la historia. Ahí estaba con Rick. Claro. Nunca se destruye. sabe que puede entrar por esa Se puerta. destruye El anillo papal. El anillo de Pedro se destruye. El anillo de Pedro se destruye cada vez Pero que después de falla. haber usado el mismo oro para armar el otro. No, se supone que no. Se supone como que no es puro, no se considera. Carga la energía. O sea, está hecho como algo, exacto, casi energéticamente como Pero único para el ¿qué pasó Papa. con el caso del Papa ahora? Porque si él logró, o sea, estuvo un tiempo ocupando este anillo de oro y posteriormente lo cambia, ¿ese anillo, Salfate, se destruyó ya o lo tiene Se destruyó. él? Ese Papa, que el actual Papa que usó ese anillo, como bien decía Camila, un par de semanas, un mes, él lo mandan a destruir, dijo, ¿saben qué? Hagan con esto lo que a ustedes tradicionalmente corresponde, pero yo voy a pedir otro. ¿Y qué? Que le gusta la plata, que es mucho más barato. Baratito, en donde solo tiene una cruz. ¿Por qué? Porque dice, yo represento a Jesús. Yo no soy Jesús, así que no tiene mi nombre el anillo como el anterior de oro, solo tiene una crucecita y no es para firmar. Yo firmo nomás ahí con un lápiz y estamos. Entonces es obviamente una representación Además, el anillo... de su puesto, pero no es como él diciendo, ¿quién tiene el anillo? ¿Quién es Jesús acá? ¿Quién es Jesús? No. Salfa, o sea, el anillo que estamos viendo en este momento en pantalla, el Papa Francisco lo logró ocupar poco tiempo y después lo destruyó. Lo destruyó y lo cambió por un anillo de plata, Salva. Exactamente, mucho más escueto, mucho más humilde y me parece correcto la integridad del Papa. Ahora, atención, cuando llega el Papa a Chile, se remueve todo. Para bien o para mal, depende cuál sean sus credos, si usted cree que debía gastarse esa cantidad de plata, pero siempre uno podría decir que saca un saldo positivo. Cualquier líder espiritual trae, obviamente, cierto equilibrio a las personas. En Chile están pidiendo un día feriado. ¡Wow! Estaría rico. Porque viene una visita cúlmine de parte del mundo espiritual. Pero escúcheme. ¿Saben lo que están pidiendo en Perú cuando el Papa llegue para allá? ¿Qué? No se lo va a poder Un año creer. feriado. Si en Chile están pidiendo un feriado, en Lima, Perú, están pidiendo lo que le voy a contar a la vuelta de esta La situación es esta. Próxima semana, el Papa Francisco, sin lugar a dudas, el más querido sumo pontífice desde Juan Pablo II, llega a nuestro país.
todo se conmociona, hay críticas, pero también hay verdaderos pozos de esperanza. Hay gente que busca equilibrarse interiormente. Para algunos es una oportunidad de estar en contacto con un representante del cielo, ¿por qué no? Es parte de las creencias de muchos de los chilenos. Entonces, como todo se revoluciona, por ahí alguien decía, para que todos podamos verlo, para que todos podamos participar de este momento cúlmine que se da solo muy de vez en cuando, ¿por qué no pedimos para Chile? Porque los patriotas lo exigen, un día feriado. Y aquí, como son malitos los feriados, creyentes no dijeron, pero está bueno. Que no viene ni uno este año. Exactamente, bueno, aquí está. Entonces, esto no es nada. En Perú pidieron lo siguiente. ¿Qué? Atención, es que te pasaste, no es broma, ya, no es un chiste, ¿qué? esto está confirmado y es verdad. ¿Qué, hijito? ¿Sabes lo que me pide? Que por la visita del Papa durante el periodo que esté en nuestro país vecino de los hermanos peruanos, que se suspendan todas las actividades delictivas. ¿Cómo? Espérate, repito su palabra. Por favor, me parece bien. Como país necesitamos tener un espacio de reflexión y tranquilidad. Por eso pido a todos los delincuentes que se abstengan de cometer actos delictivos en todo Lima. Bueno. Le piden a los ladrones que no roben por esos días. Solo por hoy día. Claro, pero dicen que hay que impedir, no hay engaño. Está bien. Él está pidiendo a los delincuentes que por un día se abstengan de trabajar. Y que, o sea, les pide feriado. Claro, le pide feriado a los delincuentes. Pero no es algo que no Tómense el puede feriado. pedir. Es como por rayar el absurdo, ¿o no? Es que, no sé, pueden pedir no hay engaño. Otra cosa es que los delincuentes le vayan a hacer caso y decir, ah, no, sí, en realidad en el Papa nada que ver. Me refiero a si el alcalde pide algo, los delincuentes están fuera de la ley. O sea, lo que hace precisamente es no hacer caso a estas cosas. Le está diciendo a los delincuentes, señores, por estos días no trabajen. No trabajen, claro, tómense un día feriado. Bueno, entonces, ¿quién va a recibir al Papa? Pero perdón, si hacen todo lo contrario a la ley, entonces debes decirle al alcalde, por favor, salga a delinquir. Pero entonces, ¿qué? Obvio, para La que mentalidad del es delincuente, ¿cómo toma esto? ¿Qué dice? Entonces nos atacaron políticos en Perú. Pero Donaldo la tiró carepalo sin anestesia. Ya, yo también iba a tener una talla de Fujimori, pero fue me quedé. No, pero realmente no. No es primero, es que generalmente las visitas de los papas han tenido razón con tiempos de Adviento y amnistías. Por eso la visita de un papa a un país latinoamericano generalmente coincide con un perdonazo. Ajá. El papa pide como un gesto de buena voluntad a la autoridad que conmute pena o que rebaje condena. Y se entiende, la última vez que vino a Chile, se dictó a raíz de la visita de Juan Pablo II. ¿Y se aboliera la pena de muerte? No, eso fue antes, pero se dictó una especie de amnistía para todos aquellos delincuentes condenados a menos de 10 años de cárcel. Se rebajó las condenas proporcionalmente a 4 a 5 años. Perdonazo. Razón de la venida del Papa. Es una forma que la autoridad agradece la visita de su santidad y dice: yo te concedo esto. El Papa lo mandó a pedir. Yo no sé si este Papa lo pidió. A ver, pero hablando de calzón quitado, ¿qué piensa un delincuente de esto? El alcalde, así ve las noticias, le pido por favor a todos los ladrones que por estos días se metan las manos al bolsillo y no en lo ajeno. ¿Qué pasa en su cabeza? Oye, Dicen, pero... oye, sí, ya, ok. ¡Oh, nos dieron feriado, compadre! Es como ridículo, ¿no? Pero Es muchas veces Donaldo ha hablado del catolicismo que existe en los delincuentes. son creyentes. súper creyentes. Sí, es verdad. De Hay hecho, algunos- la iglesia evangélica ha hecho un gran trabajo de recuperación. En Lima, hay una gran feligresía, es mucho más potente la fuerza de la Iglesia Católica en Perú que en Chile, y Santa Rosa de Lima es una de las santas que genera mayor devoción en Latinoamérica. Es verdad. En Latinoamérica. Es verdad. Cuidado que por algún efecto podría causar. Por eso podría causar Sí, el me efecto, además que ellos de los 10 mandamientos cumplen 9 nomás. El No robar. Me encanta. Oye, Entonces no son tan creyentes. ya, pero o sea, al final, esto que de buena primero parece así ya una caricatura completamente... Es que parece absurdo. De repente podría tener, aunque sea mínimo, alguna Yo repercusión creo que va a positiva tener, en los ladrones. va a tener un efecto muy potente, porque, reitero, es un pueblo muy religioso que cree mucho en las deidades y que cree mucho en los santos. Ya, Y pero re- en verdad, Aldo, tú conociendo a varios delincuentes por Sí, tu claro. trabajo, Sí. ¿tú crees que un delincuente va a decir, ah, ya, le voy a hacer caso al alcalde, está el Me Papa, lo tomo libre. no voy a salir a trabajar, Yo creo que a trabajar? A lo mejor, más de algunos que son religiosos y que se invocan a algunas deidades
para efectos de salir a delinquir, lo va a pensar más de una vez. Pero Aldo, nosotros hemos visto que ellos tienen patronas y patronos, en el fondo, que son muy religiosos, que se tatúan imágenes católicas. Entonces quizás ellos sí puede que hagan caso. Son súper supersticiosos. Claro. Sí. Capaz que dicen, oye, si salimos a delinquir hoy día, mi patroncita de no sé dónde me va a castigar y no me va a dar más trabajo. Como sea un delincuente, es un hombre que se juega la vida cuando sale de su hogar. Claro. Exactamente. Ya, a ver, hay un punto que está diciendo Donaldo que me acaba de convencer de una. Y es que si algunos delincuentes dicen, ¿saben qué? No es que sea malo. Hago esto por necesidad mayor. Entonces yo cuando salgo a robar, yo sé que está mal, pero me encomiendo a la Virgen y chuta, siento que me ha ayudado, porque no le hago daño a nadie, le quito a gente que le sobra. Y como sea, ahora el Papa está hablando o están pidiendo por él de que yo no salga a robar. Como son los santos que me ayudan, es lo que yo creo, mejor que no lo haga porque ese día no van a estar de copiloto, ¿ok? Así es. Ya, perfecto. Entonces, sobre la misma, debo decirle algo a Donaldo. Por favor. Eso puede que haya o va a funcionar en Perú, pero curiosamente, ¿saben dónde no funcionó? ¿Dónde? En Italia. ¿Por qué? ¿En serio? Okay. ¿En su propio país? Ajá. A ver. Pasa lo siguiente, A el ver. Papa, con esta actitud generosa, benevolente, de remover conciencia y aflorar espiritualidad perdida en muchas personas que por ahí extraviaron el rumbo, decide hacer lo siguiente. A ver, ¿qué dice mi agenda? Tengo que visitar al médico cirujano, al alcalde, al presidente de tal país. Dice, no, me abren un espacio con la agenda y yo tengo que ir a ver a los más necesitados. Voy a la cárcel, voy a esta peligrosa cárcel de Italia a hacer una cena donde voy a entregar mi palabra. Tráigame a los reos más heavy, a los más peligrosos, a los más terribles. Se sienta, todo pagado por él, de estos 2 millones de pesos mensuales que él pide el Papa. Yo me rajo. Claro, puso un pavo relleno, vinito, la sangre de Cristo corrió como nunca y todo lo demás. Yo invito, dijo. Trajo el cáliz, ande todo lo demás. Entonces dijo, bueno, esto hagámoslo ahí fuera del patio, a campo abierto, para que puedan disfrutar de aire puro, la naturaleza, de lo que están privados todos los días. ¿Sabe lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se escaparon los presos! No sabía, ¡Se arrancaron! No, ¿en serio? ¡No fueron a la cena y se arrancaron ¿Qué todos! me importa a mí el Papa? Me arranca. Pero aprovecharon la instancia. Oye, Se igual escaparon 2 reos precisamente cuando iban a almorzar con el Papa, no llegaron y empezaron. ¿Y por qué no están? No quisieron venir, se ¿No arrepintieron. le gustó el menú? No le gustó el menú, a lo mejor lo encontraron. Eran vegetarianos. Esto claro. fue en Bolonia, Italia, al norte del país. En realidad, varios presos sí fueron a almorzar con él, pero 2 son los que se escaparon, ¿Los los que lo pillaron? estaban persiguiendo. No, todavía lo están buscando. ¿Qué pecado? ¿Cuál era la El condena? hecho ocurrió durante el almuerzo organizado en la Basílica de San Petronio. ¿Por qué? Porque lo sacaron de la cárcel, lo llevaron esposado en esta... Pero tenían condena por en asesinato. este grupo. No sé los detalles exactamente, pero se supone que eran brígidos. O sea, claro, eran de peso pesado. Peso pesado. Entonces llegaron más de 15 presos y finalmente 2 de estos, obviamente, apretaron cachete y Espérame. dice que cada uno se llevó un tuto. Ya. Además, se fueron comiendo por el camino. Espérame, Se van un huevo duro. de los 20 condenados que estaban invitados a este almuerzo con el Papa, llegaron solo 18 y 2 se les desaparecieron en el camino. Se les desaparecieron Con en el 2 camino. tutos. Claro. 2 tutos cada uno. Bueno, lo Aldo- están buscando, todavía no lo encuentran y bueno, el programa de reinserción para los que fueron a comer dicen que resultó. Esto fue el 1 de octubre, pero el resto, nada, apretó cachete, nadie sabe dónde están. Estos delincuentes, estos 2 que en el caso de este almuerzo escaparon, en el fondo aprovechan cualquier instancia por tratar de recobrar su libertad. Pero ¿qué es la libertad? Claro. Y no es bien más preciado que la libertad. Sí, pues yo y le encuentro la razón y donde estén, ellos deben estar dándole las gracias a Francisco. Sí, Porque si no fuera por Francisco todavía estarían presos. Oiga, Donaldo, más que usted decía que lo único no condenable es la fuga. La fuga no es delito. O sea, es No delito, no es delito. se te suma más años por No, fugarte. la fuga es un Es derecho. un derecho de ser La humano. fuga es un derecho. Siempre lo ha sido en toda la cultura occidental. En todos los países. Porque la fuga siempre es un derecho. No es en sí un delito. Oiga, maestro, Y en el debe haber matrimonio una también. Debe haber Oiga, una delito. debe haber una cantidad Hay de salvación. presos saltando en un pie en estos Ahora momentos, sí, no tienen la están menor todos idea. viendo los O latinos. sea, si alguien es preso permanente, debiéramos decir que intente todo lo posible por tratar de escapar cada vez que pueda. Lo que pasa es que si lo que recapturan va a terminar de cumplir el saldo de su pena, va a tener castigo interpenitenciario, Es que le van a es quitar el punto. visitas, lo van a dar, Claro, le van a dar exacto. como, le van a dar como Una fiesta. reprimenda. Claro, le van a decir, no lo haga más nanay, popito. No, pero le van a dar un... Pierden el beneficio Van a, beneficiario. van a perder todos los beneficios sí, interpenitenciarios. sí, Pierden los beneficios. Un castigo, pero no una pena más. Castigo interpenitenciario. Pero no Que a se veces pueden duele sumar más. años por huir, porque la fuga es un derecho. Sí, yo eso lo aprendí. Derecho a arrancarme la cárcel. Lo aprendí en Prison Break.
Ya. Yo lo aprendí con Donaldo. Se jugaban a cada rato en todas las cárceles. Van poniendo quizá en cárceles más seguras nomás. Por supuesto, se traslada. Ahora, cosa curiosa es lo que sucedió en este almuerzo del Papa Francisco en Bolonia, en donde dos reos aprovecharon la instancia para arrancarse. Pero una duda que yo insisto, ¿algún delincuente en Lima le hará caso a esta petición del alcalde? Me hace sentido lo que hizo Donaldo, yo creo que sí, al menos uno. ¿Por qué? Sí. ¿Al menos uno? Es que insistamos, es que tiene razón Donaldo. Si muchas personas dicen, saben que yo no soy malo, yo robo porque sabéis que no, el sistema no me permite hacer más. Hay gente que piensa Es mi pega. Es mi pega. Entonces, dentro de robar, yo no le quito la jubilación a una abuelita, no le quito un juguete a un niño, simplemente voy a la gente que veo que le sobra y voy y lo asalto para que ellos puedan recuperar. Y súmale ese tipo de delincuente, el que es muy católico, el que efectivamente se tatúa es devoto de algún tipo de virgen. Y él cuando sale a robar dice, virgencita, ayúdame, usted sabe que yo no soy malo, pero no tengo nada más que hacer. Entonces, el que se siente protegido, ahora que el Papa, o más bien dicho el alcalde pide, ojo, le decimos que se abstengan de robar este par de días, dice, chuta, hoy día entonces los santitos no me van a acompañar, así que mejor me retiro por estos lados. Claro. Yo estaba pensando que cuando se acumula mucha gente, bueno, va a pasar el Papa, imagínate. Es una buena oportunidad. Es buena oportunidad para robar. Carterear de ese Entonces, yo creo que a eso apuntaba el alcalde más que otros delitos, porque ese día ahí donde está la gente te roban súper fácil. Pero los políticos en Perú hoy día están aún más desprestigiados que acá en Chile. Claro. Entonces yo creo que cuando viene de parte de un político, populismo, ¿no? Esta sugerencia, yo creo que los delincuentes es como, ¿qué me estáis diciendo cuando tú lo único que hay es robar? Y vos, entonces como que yo creo que va a ser un efecto contrario. Diferente hubiera sido que el Papa hubiera llamado a esto. Yo creo que ahí sí le hacen caso, pero un político que pseudo delincuente en Colombia les pasó, hizo lo siguiente. Juan Pablo II dijo, yo me quiero reunir con los presos. ¿Y sabe lo que hicieron en Colombia? Reúnase. Fue a la cárcel y habían 400 presos sentados. Pero no eran presos, eran policías disfrazados de presos. Me está molestando. Lo engañaron. ¿Y se lo engañaron? ¿Por qué? Fue un gran engaño, porque dijeron que era atentar contra la seguridad del Papa, y el Papa nunca supo, y después lo reprimió severamente porque la policía y el Estado colombiano le metió policía disfrazados de presos. Ay, pero fue y la hizo misa a los policías. ¿Pero esto fue ahora? No, cuando vino Juan Pablo II. Juan Pablo II ya murió hace algunos años. No, pensé que el Papa Francisco cuando ya estaba ahora el Papa Francisco sí efectivamente tiene dentro de su agenda organizado una visita a la cárcel de mujeres dentro de la Pepa, porque recordemos que viene tan solo por